Hola, ¿qué tal estáis? Bien. Bueno, yo sé que ahí pone Mateo 27 y tal. Ahí iremos después. Vamos a empezar hoy abriendo nuestras Biblias en el Salmo capítulo 22. Salmo 22. Desde luego, según leamos el primer versículo, vais a saber de qué hablamos. Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Suena esto, ¿verdad? Sí. Eso es lo que Jesús clamó estando en la cruz. Este salmo es el que Jesús tenía en mente mientras que estaba colgado en el patíbulo. Y este es un salmo de David, es un salmo mesiánico, es un salmo en el que podemos ver cómo Dios estaba usando las palabras y el sufrimiento, la experiencia de David, para hablar acerca de la futura experiencia terrible que sufriría el hijo de David, el Mesías, allí clavado en la cruz. Y esto lo vemos claro en algunos versículos, pues Jesús estaba citando el primero, no sabemos, quizá estaba recitando todo el Salmo, al menos en su mente, probablemente en medio de este suplicio. Pero por ejemplo, dice versículo 7, todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que lo rescate, puesto que en Él se deleita. ¿Os suena esto? Sí. Esto es lo mismo que le estaban diciendo los que pasaban por ahí, que meneaban la cabeza, y los sacerdotes que estaban diciendo, si Dios le quiere, que dice que es el Hijo de Dios, que le salve. Dice el versículo 14, yo soy derramado como agua, todos mis huesos están descoyuntados, mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. ¿Recordáis que es lo que le pasó a Jesús? Decíamos en el momento en el que estuvo colgando del madero, se le descoyuntaron los huesos. Es exactamente lo que está aquí diciendo el salmista. Dice al final del versículo 16, me horadaron las manos y los pies. Justo. Exacto. Puedo contar todos mis huesos, versículo 17. Ellos me miran y me observan, reparten mis vestidos entre sí, sobre mi ropa echan suertes. Una y otra vez, la experiencia que está aquí contando David fue cumplida definitivamente en Jesús. Pero en medio de todo esto hay una parte que a mí por lo menos me llama bastante la atención. Dice el versículo 12, muchos toros me han rodeado. Toros fuertes de Basán me han cercado. Si Jesús le hubieran crucificado pues en las ventas, sí que sería normal que dijera que está rodeado por los toros, ¿no? Pero ¿qué dice? ¿Recordáis? ¿Alguno recuerda cuando estuvimos hablando de la crucifixión de Jesús que hablara de algunos toros que estaban rodeando a Jesús? ¿Había toros por allí? No, ¿verdad? A menos que yo recuerde. Toros de Basán. ¿Basán? ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Pues Basán es una región. Este es un mapa de los distritos en Israel que creó Salomón. No tiene la mayor importancia los colores. Simplemente quiero que veamos dónde está Basán. Bueno, Jerusalén está por aquí abajo, por aquí. Y Basán es una región que está aquí al norte de Galilea. Este es el mar de Galilea. Entonces, más al norte de Galilea hay una región que se llama Basán. Esta es una región muy fértil, se incluía dentro del territorio de la tribu de Dan, en el norte. Y pues esta es una región que los israelitas conquistaron antes de cruzar el río, cuando estaba vivo todavía Moisés. Derrotaron a los reyes del norte de Basán. Por ejemplo, nos habla en Deuteronomio 1:4, nos habla de dos ciudades, las más famosas de allí, Astarot y Edrei. Aquí había gigantes, incluso se nos habla de un rey que tenía una cama de 3 metros, que era de hierro, que eran personas impresionantemente grandes y que daban muchísimo miedo. Pues este nombre, Basán, en el original, es muy parecido, de hecho si lo dices rápido suena igual, que la palabra que se usa para decir serpiente. ¿Cuál es la serpiente? ¿Os suena alguna serpiente famosa en la Biblia? ¿A alguien le suena?
serpiente. Este lugar, de hecho, lo tenemos en lugares, en bibliotecas extrabíblicas que se han encontrado arqueológicamente, que se llamaba, a la región de Basán, se la llamaba el lugar de la serpiente. Y este era un lugar muy oscuro. Dentro de esta región, no lo veis aquí bien, simplemente veis un poco cómo empiezan las estribaciones, pero aquí, justo, está el monte Hermón, está en la región de Basán. Este monte ya hablamos de él cuando estábamos hablando de la transfiguración, ¿recordáis? Jesús muy probablemente se transfiguró en el monte Hermón, allí estaba con sus discípulos, allí ocurrió este evento de la transfiguración. Pues este monte Hermón se lo conocía como la puerta del inframundo, la entrada a los infiernos, al reino de los muertos. Es el equivalente de lo que en el Nuevo Testamento Jesús diría, las puertas del Hades. Esto que no prevalecería contra la iglesia, ¿verdad? Así que, ¿qué está diciendo aquí el salmista? ¿Quiénes son estos toros de Basán? Pues Basán era un lugar donde había mucho ganado vacuno, había unos toros impresionantes, era como su seña de identidad, su estandarte era un toro, los toros de Basán. Y allí esto era algo así como Basán, y más concretamente Hermón, era en la mente de los judíos de la época, también se habla bastante en la literatura entre los dos testamentos de los judíos, de este monte Hermón, de la región de Basán. Y si tú quieres, para un judío de esta época, si tú querías evocar imágenes demoníacas, imágenes de muerte y de destrucción, del reino del inframundo, hablabas de Basán, hablabas de Hermón. Era el cuartel general de los enemigos mileniales del Dios de Israel. Esto era Basán. Así que, ¿qué está diciendo el salmista? ¿Qué es lo que estaba experimentando Jesús en este momento? Que David describe como que le están rodeando toros de Basán. Pues hubo un escritor en el siglo pasado que creo que lo recogió bastante bien este momento, y lo que creo que está intentando transmitir el salmista. Y para nuestro deleite, esto se ha hecho una película de hace no mucho tiempo, y vamos a ver un clip de esta película. Si podéis apagar las luces, alguien, para que se vea un poco mejor. Vamos a ver un poco de este... pues sí está ahí. Querido Aslan, estoy muy decepcionada de ti. ¿En serio creíste que al sacrificarte lograrías salvar al humano traidor? Estás dándome tu vida sin salvar a nadie. Diste mucho por amor. ¡Al fin se aplacará! ¡Pero mañana voy a conquistar Narnia! ¡Para siempre!
batalla. No importa que dure muy poco. Las crónicas de Narnia. El león, la bruja y el armario. El gran gato ha muerto. ¿Entendéis lo que estaba queriendo decir el salmista con los toros de Basán que estaban rodeando a Cristo en medio de este momento? En este momento, probablemente lo que Jesús estaría viendo y estaría experimentando serían legiones demoníacas, oscuras, a su alrededor, cantando victoria. Al fin habían derrotado al Dios de Israel. Dios había enviado a su único hijo. Se había hecho un hombre y ellos le habían capturado y le habían asesinado. Eran victoriosos absolutos. Se había terminado el reino de Dios. Normalmente, el cuerpo de un crucificado, en lo común, era dejarlo a la intemperie, lo bajaban, lo tiraban por ahí en un terraplén o algún sitio y se lo comían, lo devoraban las fieras y ya está. No se volvía a saber nada más de él. No era así en el territorio de los judíos, en Israel, no se hacía esto. Ya en Deuteronomio se prohíbe que se deje un cadáver en el campo por la noche. No se podía hacer así, porque contaminaba la tierra. Entonces, lo que tenían que hacer los judíos era enterrarlo, en el momento cuando tenían el cadáver. Así que, vamos primero a leerlo, mejor. Volvemos a Mateo, capítulo 27. Estamos a viernes por la tarde. Jesús ha muerto. El gran gato ha caído. Versículo 57. Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Y este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en un sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Y María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron: Señor, nos acordamos de cuando aquel engañador aún vivía, y dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia tenéis, y id aseguradla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner guardia, sellaron la piedra. Capítulo 28. Pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron al sepulcro, y he aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía, e id pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y aquí él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar noticias a sus discípulos. Y he aquí que Jesús salió al encuentro, diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu poder, muchísimas gracias por Jesucristo, muchísimas gracias porque servimos a un Dios vivo, a un Rey vivo, a un Señor vivo. Te pedimos que tú nos ayudes a entenderlo en esta mañana y que tú nos ayudes
a enfocarnos en tu Hijo crucificado y resucitado, y que esto cambie nuestras vidas. Te lo pido en su precioso nombre. Amén. Amén. Pues como decía, los cuerpos de los judíos no debían pasar la noche a la intemperie, más aún cuando el viernes es el día antes del Shabbat, del día de reposo, así que quedaría 2 días, porque no podían enterrarlo durante el sábado. Así que había un hombre que se llamaba José, que era discípulo de Jesús, se nos dice aquí, era de Arimatea, una ciudad que estaba como 30 kilómetros al norte de Jerusalén. Pues este hombre, según vemos en otros evangelios, era una persona muy adinerada y era una persona muy influyente. Él era miembro, recordáis que hemos hablado del concilio, del Sanedrín, el concilio que condenó a Jesús. Él era un miembro prominente, importante de este concilio. Y os acordáis que Caifás intentó organizarlo todo de tal manera que tuviera atada la condena de Jesús antes de tener la reunión oficial del concilio. Hizo una reunión antes en su casa para hacer esto precisamente. Y la idea era que no pudiera interferir en la condena gente como José de Arimatea. José de Arimatea no quería que se crucificara a Jesús, y él tenía mucha influencia, así que Caifás, sabiendo que había algunos como José dentro del concilio que intentarían salvar a Jesús, que no fuera condenado, ya lo tuvo todo atado y bien atado el resultado de la votación antes de que pudiera siquiera abrir la boca José de Arimatea. Así que él era una persona muy influyente, pero también tenía mucho dinero. Normalmente, bueno, la única condición en sí que tenemos en la Biblia acerca de cómo enterrar a un muerto es en el capítulo 3 de Génesis, que dice que somos polvo y que volveremos al polvo, así que lo que hacían era enterrar, ¿vale? Como los judíos creen firmemente en la imagen de Dios que tiene el hombre, no solo el espíritu, sino también el cuerpo, intentaban manejarlo lo menos posible. No hacían como, por ejemplo, los egipcios, que no sé si habéis en el colegio, alguna cosa así, que sacaban las vísceras, lo ponían en los vasos canopos para que pasara la eternidad, para que no se pudriera y tal. No, los judíos no hacían nada de esto. No quemaban los cuerpos como hacían los paganos. No. Lo que hacían sencillamente era enterrarlo, y ya está, porque querían tratarlo con el mayor de los respetos, para respetar la imagen de Dios en esta persona. Entonces las personas normales lo que hacían era un agujero y enterraban al cuerpo. Pero las personas que tenían dinero hacían una cueva que la excavaban en la roca, y esto es precisamente lo que había hecho José de Arimatea. Él había comprado, esto valía mucho dinero, en la misma Jerusalén, muy cerca del Gólgota, del lugar donde se crucificó a Jesús. Él había comprado un lugar, probablemente una roca bastante grande, y él había excavado esa roca para hacer como un habitáculo donde se pudiera enterrar a un hombre. Y allí fue donde Pilato, también como tenía influencia, tenía poder, podía acceder directamente a Pilato, al prefecto, y le pidió que si podía llevarse el cuerpo, y Pilato le dejó, no tuvo ningún problema. Así que supongo que muy rápidamente, antes de que se pusiera el sol, de que apareciera la primera estrella en el cielo y empezara oficialmente el Shabbat, el día de reposo, José de Arimatea quería tenerlo todo listo. Llevaron el cuerpo de Jesús a la tumba que él tenía, que era de su propiedad. Lo que hacían normalmente era envolver en varias capas de lienzo, como de una sábana, al cadáver, y esta sábana, y en cada capa lo impregnaban todo bien de una mezcla que hacían con mirra, con aceites y con especias que usaban específicamente para los enterramientos, y mientras recitaban algunos versículos de la Torá, de la ley de Dios, que hablaban de la esperanza que tienen en el Dios vivo. Entonces lo hicieron lo más rápidamente que pudieron y cerraron la puerta, que básicamente era una piedra redonda que rodaban sobre una hendidura que había justamente en la entrada, para que se quedara fijada, para que no se pudiera abrir, y sobre todo para que no pudieran entrar bestias a devorar el cadáver. Y con esto terminó el viernes. El día siguiente, sábado, el día de reposo. Este era un día muy, muy santo, muy sagrado. Era el día de reposo de la Pascua, del tiempo de la Pascua. Era probablemente el día más sagrado del año.
este sábado? Pues de nuevo, los fariseos, los líderes religiosos, los sacerdotes, en el día más sagrado del año, no tenían otra cosa que hacer que volver a estar mirando a ver de qué manera podían ir todavía más, aún después de muerto, todavía más en contra de Jesús. Así que fueron donde Pilato, fueron donde el prefecto, y le dijeron, Señor, nos acordamos de que Jesús, cuando todavía estaba vivo, él dijo que iba a morir, que iba a ser entregado en manos de pecadores y tal. No sé de qué manera ellos se habían enterado, porque esto Jesús normalmente se lo dijo a sus discípulos, no sé si Judas se lo dijo o alguien, no lo sé. Pero es curioso que ellos ya sabían que Jesús había anunciado, él había profetizado que iba a ser entregado, que iba a ser asesinado, y aún así ellos fueron contra Jesús. Y ellos, a sabiendas, cumplieron la profecía de Jesús, de que ellos iban a asesinarle. Pero bueno, de lo que ellos más se acordaban es de que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Así que, de alguna manera, temían las palabras de Jesús. Aún de un Jesús muerto, pero temían sus palabras. Y esto es bastante curioso, es irónico, porque si os dais cuenta, los enemigos de Jesús, los que consiguieron matar a Jesús, los que iban a muerte en contra de Jesús, los que no creían ni una sola palabra de lo que Jesús decía, confiaban más, creyeron más las palabras de Jesús, que dijo que iba a resucitar, que sus mismos discípulos. En este momento los discípulos estaban probablemente escondidos debajo de una mesa, que no les viera nadie, no querían asomar las orejas, no sea que fueran a por ellos también, estaban aterrados, habían salido despavoridos, corriendo como ratas de alcantarilla. Pero los sacerdotes se tomaban muy en serio las palabras de Jesús y tenían miedo de que los discípulos pudieran entrar y robar el cuerpo y luego decir, bueno, ha resucitado como él dijo y tal. Y específicamente dice aquí en el versículo 64 al final, dice, el último engaño será peor que el primero. Y es curioso porque esta es precisamente la teoría que siguen teniendo los judíos acerca de Jesús hasta el día de hoy. Por ejemplo, en el Talmud, que es esta colección de dichos de los rabinos a lo largo de los siglos que hemos hablado algún día, se nos habla de que Jesús, cuando era niño, fue a Egipto, como sabemos, fue a Egipto con su familia, huyendo de Herodes, y que allí aprendió magia negra. Y que allí aprendió las maneras de poder engañar a los incautos, ignorantes y tontitos de los judíos. Y que es por eso. También, por ejemplo, dicen de Jesús que él sí que hacía, como ya hemos visto, que le decían, que él sí que hacía milagros, pero por el poder de Satanás. Y es curioso, porque los judíos no niegan que Jesús hiciera milagros, que sería lo fácil, quizá. No. Ellos admiten que Jesús hacía milagros. Jesús tenía poder sobrenatural, pero venía de otra fuente, de magia negra, de espíritus malignos de Satanás. Pero desde luego que no venía de Dios mismo. Y de hecho, la teoría en cuanto a la muerte de Jesús, en cuanto a la resurrección de Jesús, la teoría de los judíos hasta el día de hoy es de que fue un engaño, que su cuerpo fue robado y fue un engaño, sin más. Pero Pilato no quería meterse en problemas. Pilato, él lo que quería era que hubiera paz, se pagaran impuestos, y lo que ocurría en el terreno de lo religioso, pues mira, que hagan lo que quieran. Y entonces les dijo, mira, vosotros tenéis una guardia. Probablemente tenían asignados, aparte de la guardia del templo, los guardias mismos del templo, tenían algunos soldados que tenían asignados. Vosotros tenéis hombres, tenéis soldados. Así que mandadlos a asegurar la puerta y ya está. Así que fueron a la tumba, pusieron allí apostaron una guardia a la puerta, sellaron la tumba, que probablemente, como se solía hacer, eran con unas cuerdas. Ahí veis la entrada, pues habría unas cuerdas cruzadas a lo largo de la entrada, que estaba ya cerrada, la piedra cerrada, y la sellarían, fijarían las cuerdas con pegotes de cera, que lo pegaban y ponían el sello. El sello, pues no sabemos, probablemente fuera un sello imperial, o quizá fuera un sello del templo. Pero la razón detrás de todo esto es que si alguien abría las cuerdas, rompía los sellos y eso no se podía volver a poner si no tenías el sello original. Entonces no había ninguna manera de que eso se pudiera abrir sin lo primero acabar con los guardias y después romper el sello real. Si se abría, se enterarían. Entonces esa
Esa era la idea que había detrás. Termina el sábado, el día de reposo. Y en este momento, con la madrugada del domingo, había unas mujeres. Se despertaron pronto por la mañana. Estas mismas mujeres que habían visto, ellas sabían perfectamente cuál era la tumba de Jesús. Habían estado allí cuando Jesús había sido enterrado, cuando se había corrido la puerta, la entrada. Ellas querían ir a rendir culto, a rendir homenaje, a llorar ante el cadáver de Jesús, sin vida. El cadáver de Jesús era todo lo que les quedaba. El Mesías, a quien ellas habían seguido, habían venido desde Galilea, sirviéndole, estaba muerto. Absolutamente muerto, había agonizado de la forma más terrible posible. Había muerto de lo que incluso, para los romanos era lo peor que se podía hacer. Para nadie, morir en la cruz. La gente se suicidaba antes de que fuera sentenciado a la cruz. De la forma más humillante, más horrorosa posible. Jesús estaba enterrado. Los discípulos de Jesús, que habían obrado señales, que habían hecho milagros, habían expulsado demonios en el nombre de este Jesús. Los apóstoles estaban huidos, no comparecían, no existían, estaban escondidos en el agujero más oscuro para que nadie los pillara. Probablemente su idea era olvidarse que nunca más voy a mencionar nunca el nombre de este Jesús. Quiero volver a mi barca en Galilea. Quiero olvidarme de todo esto. Quiero que nunca nadie me lo recuerde. Nosotros habíamos seguido al Hijo de David, al Rey de Reyes. Nosotros habíamos seguido al que podía resucitar a los muertos, sanar a los cojos, que los ciegos vieran. Nosotros habíamos seguido al que iba a traer al reino de Dios a la tierra. Habíamos seguido al Rey de Reyes. Lo teníamos. Íbamos a estar con él para siempre y ahora está muerto. Y el siguiente puedo ser yo. Así que me voy a esconder y no voy a sacar la cabeza nunca más. Quiero olvidarme de estos 3 años. Quiero que jamás vuelva a mi memoria. Todo esto se ha terminado. Y sin embargo, los sacerdotes habían vencido. Los líderes religiosos eran los claros victoriosos del día. Este hombre, Jesús, que tanto les molestaba, que tanto les criticaba, que tanto les seguían las multitudes, que era aclamado como el Mesías, está muerto. Muerto y bien muerto y enterrado y para siempre. Y esto se ha terminado. Y ahora nosotros somos los que mandamos y se ha acabado. Y si algún día viene un Mesías, que sea el Mesías que nosotros queremos y que nosotros señalemos, y no este. Nosotros somos los que decidimos en nombre del Dios de Israel. Y a este lo hemos matado. Y en este momento también, todavía probablemente en el mundo espiritual se oían, resonaban por todas partes las carcajadas de Satanás, diciendo: ¡he vencido! ¡El gran gato ha muerto! Después de miles de años, el creador del mundo, el Dios de la vida, ha sido asesinado por mi mano. Ahora yo soy el jefe, ahora yo soy el Dios, ahora he conseguido trepar hasta lo sumo del cielo, he sacado al Dios de su trono y me he sentado allí, ahora yo soy el Dios de dioses y nadie me va a poder decir nada. Esta era la situación en este momento. Y es en medio de esta situación en la que ocurre algo que lo cambia absolutamente todo, de una vez y para siempre. Estaban las mujeres, probablemente ellas pensaban pedir ayuda a los soldados romanos para que pudieran apartar la puerta, para que pudieran entrar, a ver otra vez a Jesús, a poder llorar allí delante de la tumba. Y según estaban cruzando el último recodo, ya veían un poco la puerta de la tumba. De repente vieron un destello enorme en el cielo. ¿Pero qué está pasando? Y la tierra empezó a moverse, un terremoto terrible, el segundo en menos de 3 días, por cierto. Y vieron que algo descendía del cielo, como un cohete. Habla
de que Mateo dice que era como un relámpago, su vestidura blanca como la nieve. Supongo que es de esas cosas que él lo explica así, porque realmente no sabía cómo explicarle. No sabía. Y este ángel, bueno, este era un ángel, impresionante. En aquella época, desde luego, no conocían los efectos especiales, así que sería todo todavía más espectacular para ellos. Bajó un ángel como un cohete desde el cielo. Supongo que no le costaría mucho, quizás sí con el meñique le dio un golpe a la piedra, ¡fua! Y salió la piedra volando. Y llegó y se sentó encima de la piedra que había estado cubriendo la entrada de la tumba de Jesús. No sé si os acordáis cuando estábamos viendo en el libro de Daniel las bestias que simbolizaban el imperio romano, el imperio de hierro, que se había construido con la fuerza de sus legiones. Los legionarios que eran como superhombres. Estos superhombres estaban allí en un rincón llorando como niñas, asustadas de lo que habían visto. Estaban aterrados. Por lo que describe Mateo, probablemente estaban como en estado de shock, que no podían ni abrir la boca, se les caía la baba. No, estaban completamente aterrados. Y las mujeres, pues imaginaos, si estaban así los soldados, ¿cómo estarían las mujeres? Allí acurrucadas una contra otra. ¡Madre mía, qué está pasando aquí! Y el ángel que estaba allí les dijo, no temáis. Que es lo que suelen decir los ángeles siempre que aparecen. No sé si alguna vez habéis visto un ángel. Yo nunca he visto un ángel. Pero lo primero que siempre dicen cuando alguien ve un ángel es, tranquilo, tranquilo, no tengas miedo, debe ser algo aterrador ver un ángel. Pues es lo que le dijeron, no tengáis miedo, no tenéis nada de qué tener miedo. Yo sé por qué estáis aquí, habéis venido para ver a Jesús, el crucificado, ¿verdad? Habéis venido a eso. Pues lo siento, no estáis en el lugar correcto. Os habéis equivocado de sitio. ¿Pero cómo? ¿Que se han equivocado de tumba? No se habían equivocado de tumba. Hay gente que piensa que se equivocaron de tumba y que por eso estaba vacía. No se equivocaron de tumba. Sabían perfectamente qué tumba era. Sí. Y les dijo el ángel, venid aquí. Os voy a enseñar el sitio donde estaba el cuerpo de Jesús. Así que ellas entraron, vieron el lugar exacto donde estaba el cuerpo de Jesús. Y allí solo había el lienzo vacío. Lo que él les dijo es, aquí es donde estaba Jesús. Aquí es donde ya no está Jesús. El ángel abrió la puerta, corrió la piedra, pero no corrió la piedra para que Jesús saliera. Corrió la piedra para que las mujeres entraran. Jesús no necesitaba ayuda de nadie, y menos de un angelito, para poder salir de la tumba. De hecho, más adelante vemos en otros evangelios como se nos habla de que estaban los discípulos reunidos a puerta cerrada y de repente Jesús, ¡pum!, se apareció en el medio. Jesús no necesita que nadie le abra la puerta. Pero sin embargo las mujeres sí necesitaban que el ángel les abriera la puerta para poder entrar y ver que Jesús, en efecto, había resucitado. ¿Sabes? Hay no sé si tú quizá estás aquí y no crees en Cristo. O quizá estás viendo el vídeo y no crees en Cristo. Te voy a dar la clave. El cristianismo tiene un talón de Aquiles terrible. Un punto débil, si tú tumbas ese punto débil, todo se viene abajo como un castillo de naipes. Eso se llama resurrección de Cristo. Si tú eres capaz de demostrar que Jesús no resucitó de entre los muertos, sino que cualquier otra de las teorías que hay, si tú puedes demostrar eso, has acabado con el cristianismo. Punto. Sin resurrección no hay nada. Pablo dice en el capítulo 15 de 1 Corintios, si Cristo no ha resucitado, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Si tú puedes demostrar que Cristo no ha resucitado, si Cristo no resucitó, no tenemos nada. Seguimos estando en la misma situación que estábamos, peor aún, porque decimos que Dios ha resucitado entre los muertos a quien no lo ha resucitado. Somos enemigos de Dios. Estamos diciendo que Dios ha hecho algo que no ha hecho. Somos mentirosos.
Estamos yendo en contra de Dios. Si Cristo no ha resucitado, damos pena, que nos tiren huevos por la calle, que nos insulten, somos perros, no valemos para nada, tontitos, estúpidos. Eso somos si Cristo no ha resucitado. Lo siento. Ahora, si Cristo ha resucitado, entonces eso significa que todo lo que Él dijo es verdad. Si Cristo ha resucitado, entonces eso significa que lo que Él padeció y sufrió en aquella cruz fue el pago perfecto por nuestro pecado. Si Cristo ha resucitado, significa que la ira de Dios que pendía sobre nuestra cabeza ha sido parada, ha sido frenada por Jesucristo como un pararrayos para el rayo. Si Cristo ha resucitado, lo tenemos todo. Si Cristo ha resucitado, tenemos un Rey, un Señor, un Salvador. Si Cristo ha resucitado, la puerta de los cielos se ha abierto de par en par para nosotros y podemos ser hijos de Dios, hijos amados, hijos abrazados de Dios. Si Cristo ha resucitado, todo está hecho. Ya está. Mucho depende de la resurrección. Por eso que estoy pensando en, de aquí a no mucho tardar, hacer una lección, una clase o alguna cosa, específicamente viendo pruebas de la resurrección. Porque, ¿sabes? La fe cristiana está enraizada en la historia. Esto no va de un calorcito en el corazón, porque yo creo en Cristo porque es que me lo enseñó mi abuelita. Porque es que en Navidad, como qué bien nos sentimos, ¿verdad? Y cantamos, cascabel, cascabel, qué bonito es todo, ¿verdad? Y yo creo en Dios porque me ayuda cuando... Sí, todo eso puede ser muy bonito y puede ser verdad, y Dios nos ayuda cuando estamos mal. Sí. Pero, ¿sabes? No creemos en Cristo porque nos da un calorcito en el corazón. No creemos en Cristo porque mi abuelita era una buena mujer y creía en Cristo. Creemos en Cristo porque es verdad. Creemos en Cristo porque Él ha muerto por nosotros y Él ha resucitado. Y estos son hechos históricos, son hechos verificables, son hechos absolutamente ciertos, verificables o falseables. Por esto creemos en Cristo. Sí, Señor. Y que nadie te engañe diciendo otra cosa. Así que las mujeres estaban, una mezcla de sentimientos impresionante estaba dentro de ellas. Por una parte tenían muchísimo gozo, por otra parte tenían muchísimo miedo. Supongo que no habían terminado, desde luego, no habían empezado a asimilar todavía lo que les había dicho el ángel, lo que ellas habían visto. Es verdad, es que la tumba está vacía. Así que el ángel, ahora que les ha enseñado, ¿habéis visto con vuestros ojos? Tenéis evidencias de que Jesús ha resucitado. No es una cosa que Jesús ha resucitado espiritualmente y tal. No, es que ya no está. Que estaba en cuerpo y que ya no está, que ha resucitado de verdad. Ahora venga, tenéis tarea que hacer, corred y decírselo a los discípulos. Jesús anunció que resucitaría y ya ha resucitado. Que salgan de debajo de la mesa, que salgan de esconderse en las alcantarillas, por favor. Venga, hay trabajo que hacer, ir a decírselo, por favor, ir a decírselo. Y ellas fueron corriendo, iban hacia el lugar donde pensaban. Supongo que sabrían dónde encontrar a los discípulos, cada uno estaría escondido en un sitio, pero bueno. Y según iban para allí, iban corriendo con esta cosa, mezcla de alegría, lágrimas y temblor, y no sabían muy bien qué sentir, y de repente escucharon detrás de ellas algo. Una voz que les sonaba familiar, que dijo, «Shalom». ¿Qué? «María, agárrame que me caigo». Y miraron para atrás. Y allí vieron al que no había tenido fuerza ni para llevar su cruz. Al que había derramado hasta la última de las gotas de sangre de su cuerpo por ellas. Allí estaba Jesús. Pero no era alguien como que estaba... Imaginaos cómo estaría Jesús en el momento cuando murió. Todo ensangrentado, sin ninguna fuerza. Alguien que daba más lástima. Un miserable. No. Allí estaba Jesús de pie. Allí estaba Jesús completamente sano. Allí estaba Jesús con la gloria, con la fuerza de alguien que ha derrotado a la misma muerte. Allí estaba el que, aunque había sido mordido en el talón por la serpiente de Hermón, le había pisado la cabeza, había derrotado a la muerte, había derrotado a Satanás. Y jamás volvería a ver la muerte. Y
Las mujeres, en cuanto vieron a Jesús, cayeron a sus pies, le abrazaron los pies, le volvieron a mojar los pies con sus lágrimas, adorando al que había derrotado a la misma muerte, al último enemigo, a la frontera final. Jesús la había volatilizado. Jesús les dijo de nuevo, no tengáis miedo. Y esta vez, de verdad, ¿a qué vais a tener miedo? Si está con vosotros el que ha vencido a la muerte. ¿A quién vais a tener miedo? Si el que está aquí, a quien le estáis besando los pies, es al Dios imparable, al que nadie ni nada va a poder detener jamás. ¿A qué vais a tener miedo? No tengáis miedo. En lugar de tener miedo, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? ¡Venga! Corriendo, donde los discípulos, ir a decirles que lo que yo he dicho es verdad, que he resucitado, me habéis visto con vuestros propios ojos, vuestras manos me han tocado, vuestras lágrimas han mojado mis pies. Corred y decírselo a los discípulos, que hagan el favor de levantarse, que hagan el favor de recordar lo que yo les he dicho, que iba a Galilea, allí estaré, allí les veré, en Galilea. Venga, decídselo, que se preparen, tienen un largo viaje por delante, id a Galilea y allí estaré con ellos, y allí hablaré con ellos. Aún hay trabajo que hacer, así que levantaos y a trabajar. Si no tenemos la resurrección, si la Biblia se quedara en la muerte de un hombre bueno, no tendríamos absolutamente nada. Menos que nada. Seguiríamos a un señor miserable. A alguien que los sacerdotes tenían razón, y era un mentiroso. Todos los que pasaban allí y movían la cabeza y decían, si tú tienes poder para bajar de la cruz, bájate de la cruz, sabes que tenían toda la razón del mundo. Si Jesús no ha resucitado, era un miserable. Era un mentiroso. Era un demonio. Pero Jesús ha resucitado. Amén. Jesús ha resucitado de entre los muertos. Y fíjate que cuando el ángel, en mi versión, por ejemplo, cuando el ángel les dice que ha resucitado, no lo dice exactamente como lo pone en el original. En el original dice, ha sido resucitado. ¿Entendéis? Es un pasivo, no es un activo. Y esto tiene mucho, ¿eh? Aquí puede parecer una tontería. No, esto es mucho. ¿Sabes por qué? Jesús no se resucitó a sí mismo. En la resurrección de Jesús, así como en todas las obras importantes de Dios, hay una participación activa de todas y cada una de las tres personas de la Trinidad. Y esto es lo que ocurrió en la resurrección. El Padre, Dios el Padre, resucitó a Cristo con el poder del Espíritu Santo. Esto fue una obra de todo Dios estaba allí actuando. Cada persona de la Trinidad estaba haciendo lo suyo, porque este fue el momento en el que todo cambió, en el que los enemigos de la humanidad, los enemigos de Dios, fueron destruidos. Por medio de la muerte, Él eliminó al que tiene el poder, el imperio de la muerte, el poder de la muerte. Cristo ha derrotado a Satanás. Y es en este momento en el que Satanás estaba cantando victoria. ¡Ya está todo hecho! ¿Recordáis que antes hablábamos del Monte Hermón y lo que ocurrió allí, la transfiguración? No creo que sea una casualidad que Jesús escogiera ese monte. Yo creo que fue allí, no está totalmente claro, pero creo que fue allí. El Monte Hermón, como decíamos, era el cuartel general de las huestes demoníacas. Y es allí mismo, en su misma cara, en su casa, en su salón, donde Jesús se quitó la careta, se quitó el velo que le cubría y brilló con todo su esplendor. Y allí supongo que estarían todos los demonios mirando. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Ha venido a nuestras mismas puertas? ¿Ha venido a nuestra misma casa a provocarnos? Aquí está el Hijo de Dios. Aquí está el enemigo supremo. Aquí está a quien tenemos que destruir. Y ha venido aquí, a nuestra casa, a que le miremos a los ojos. Y eso es exactamente lo que quería hacer Jesús. Creo que lo que ocurrió, entre otras cosas, en la transfiguración fue una provocación
que Jesús hizo a los demonios. Venid, venid a por mí. Venid a por mí, venid. Como que les está dando una chuleta a los perros. Venga, venid a por mí, venid. Y allá que fueron todos los perros a por Jesús. Y le acorralaron y le consiguieron enganchar. Le clavaron en una cruz. Estaban cantando victoria. Ha sido derrotado. Nuestro enemigo ha sido derrotado. Hemos vencido. Ahora reinaremos para siempre, como decía la bruja blanca. Y mañana conquistaremos todo Narnia. Y todo el mundo será nuestro. El gran león ha caído. Y es en este momento en el que Cristo sella su máxima victoria. Y es en este momento en el que, por ejemplo, en el sermón de Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, en Pentecostés, dice que es por esto precisamente que Dios mismo le ha hecho Señor y Rey, y Jesucristo ha sido entronizado a lo más alto, y ahora Él es el Rey sobre toda la creación, Él es el Rey sobre el reino espiritual, Él ha derrotado definitivamente al infierno y a la muerte, y ahora nadie puede detenerlo, porque Él se ha enfrentado cara a cara a la muerte, ha atravesado el valle oscuro y ha salido con gran gloria, porque su Padre le ha resucitado. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios. Y lo que Cristo nos dice ahora, lo que el Espíritu Santo nos dice ahora por medio de su palabra es: no tengas miedo. No tengas miedo. Vivimos en una sociedad aterrada. Estamos aterrados. Solo queremos escondernos en lo más profundo de una alcantarilla y no asomar la cabeza jamás. Vivimos en una sociedad paranoica. Vivimos en una sociedad que se ha buscado un nuevo Dios. Y uno y otro estamos cayendo delante de Él y adorándole con todo nuestro corazón. Decía la canción, 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y ahora mismo tenemos a nuestro Dios Salud. Y nuestro Dios Salud reina como amo y señor de esta sociedad. Y le estamos entregando hasta lo último de nuestras vidas. Y le estamos entregando nuestras amistades, y le estamos entregando nuestro dinero, y le estamos entregando nuestra familia, y le estamos entregando absolutamente todo lo que tenemos. No sé si sabéis de lo que estoy hablando. Amén. Sí, Señor. Y yo no quiero estar con esta persona porque no se ha vacunado. Y yo no quiero estar con esta persona porque no lleva la mascarilla por la calle. Y yo no quiero estar con este porque no sé qué y porque no sé cuántos. Y me da igual perder familia, y me da igual perder amigos, aunque tenga que celebrar la Navidad yo solo en mi casa con mi mascarilla y el purificador de aire. Me da exactamente igual, porque tengo miedo a morir. Porque estoy aterrado con esta enfermedad. Y te voy a decir una cosa. Esto no te va a salvar de nada. Ningún pinchazo te va a salvar de nada. Tu salvación no está en un vial. Tu Salvador es Cristo. Amén. Sí, Señor. No se nos permite tener miedo a la muerte. No se te permite tener miedo a la muerte. Si tú estás agarrado a Cristo, entonces para ti vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Y no hay más. Sí, Señor. Se acabó tener miedo a la muerte. Se acabó no querer acercarnos a nadie porque me pillo el bicho. ¡Hombre, por favor! En todas las cartas del Nuevo Testamento, lo que se dice a los cristianos, que nos saludemos con un beso. Ya está bien de tener tanto miedo a la muerte. Nuestro Señor ha vencido a la muerte. Si nos morimos, gloria a Dios. Y ya está. Quizá vives con miedo a que pierdas el trabajo. Quizá vives con miedo a que te desprecian. Quizá vives con miedo a no ser aceptado. Quizá vives con miedo a coger alguna enfermedad. Nuestro Señor es imparable. Sí, Señor. No hay ningún enemigo que pueda con Él. Ni la bancarrota, ni el déficit, ni el paro, ni el COVID. Nadie va a poder con nuestro Señor. No tengas miedo, dice Cristo. Yo he vencido a la muerte. No tengas miedo. Pero hay otra cosa también que dicen, tanto el ángel como Jesús, ¿verdad? Número 1, no tengas miedo a las mujeres. Número 2, ahora, sin miedo ninguno, corre. Corre
Y dile a los discípulos que Jesús ha resucitado. Corre y díselo. Corre y diles que no tienen que tener miedo tampoco, que salgan de su escondrijo, que dejen de ser ratas de alcantarilla. Corre y díselo. Y eso es lo que Cristo nos dice a nosotros también hoy. Corre, corre y dile a todo el mundo, vive como alguien que no tiene miedo a nada, sino que tiene una tarea y solo una tarea. Ser emisarios del que ha destruido la muerte. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tienes que hacer, esa es tu tarea, esa es tu misión vital, desde ahora y para siempre. No es llegar a fin de mes, no es no contagiarte de coronavirus, no es cumplir tu trabajo. No estoy diciendo que no tengas que cumplir tu trabajo, tienes que cumplirlo muy bien, pero esa no es tu tarea vital. Tu tarea vital es el embajador del que fue crucificado y está vivo. Esa es nuestra labor, esa es nuestra misión en esta tierra, eso es a lo que Cristo nos manda, y eso es precisamente lo que estaremos viendo el próximo día, con las últimas palabras de Jesús. Amén. Pero ahora me gustaría estar hablando contigo especialmente si tú nunca has confiado en Jesús como tu Salvador. Todo esto que he estado diciendo no va para ti. Y si tú no has creído en Cristo como tu Salvador, el infierno que atravesó Cristo, en cuanto a ti, no sirvió para nada. Y aún sigues muerto. Y tu final es el infierno. Ese mismo infierno que Cristo derrotó, sí, pero no lo derrotó por ti, si tú no has creído en Él. Esto es una decisión. Esto es una decisión que tienes que tomar. Cristo ha abierto las puertas del cielo. Cristo ha pagado todos tus pecados. Ha conseguido una salvación preciosa para ti, absolutamente por gracia. Ríndete delante de Él. Ríndete, acepta el perdón precioso que Él te da. Acéptalo porque esta tarde puede ser tarde, ¿sabes? Sí. No tengas miedo a morir si estás en Cristo. Si no estás en Cristo, tenlo. Ten mucho miedo a morir. Y corre a Cristo. Corre al que ha vencido a la muerte. Vamos a orar. Señor, te queremos dar muchísimas gracias, Señor. Ayúdanos a tener un poco el sentimiento de estas mujeres. Este sentimiento un poco de no asimilarlo todavía, pero de ver que Cristo está vivo. Y el que ha muerto por mí. Y el que ha sufrido tanto por mí. Y el que ha llevado mis culpas y mis cargas y mi vergüenza y mi mierda a la cruz. Está vivo. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a adorarte como estas mujeres a tus pies. Ayúdanos a ser fieles embajadores tuyos a otras personas. Ayúdanos en esta Navidad a no tener miedo, a temerte a ti y no temer a nadie más. Y te quiero rogar especialmente, Señor, a cada una de las personas que están aquí y nunca han recibido este precioso regalo por gracia que tú nos das por medio de Cristo. Señor, con tu Espíritu Santo toca sus corazones. Llámalos, atráelos con tus cuerdas preciosas de amor. Ayúdanos a entender que te necesitan, Señor. Ayúdanos a entender que te necesitamos. En el precioso nombre de Cristo te lo pido. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.